Buenos días, jóvenes. Voy a proceder a grabar esta clase. Este es el curso de Biología de Invertebrados que se dicta para la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias. Hoy día es 25 de septiembre y son las 8 de la mañana. Estamos esperando en estos momentos a que el resto de los estudiantes se unan al curso. En estos momentos tenemos 6 estudiantes. Buenos días, profesor. Buenos días, Valentina. Así es que voy a proceder a comenzar la clase. A medida que vayan llegando los estudiantes, lo voy a ir incorporando. Bueno, jóvenes, buenos días a todos y a todas. Espero que estén bien para ser el último día de la semana, primera semana de inicio del segundo semestre. Yo le he subido un material de manera que nosotros podamos discutirlo ahora. Este material es importante porque define los límites de cómo vamos a trabajar, ya un trabajo más en concreto. Yo voy a partir del supuesto que ustedes recibieron el material. Hubo cambio de sistema Moodle. Ahora el sistema está más eficiente, pero como un nuevo sistema uno recién lo está aprendiendo a conocer. Cuando ya uno conocía bien el sistema antiguo, lo cambian y ahora hay que ponerse a aprender el nuevo sistema. Chequeé si había salido el mensaje hacia ustedes. El sistema me informa si salió con los documentos. Pero no estoy tan seguro si les llegó o no hasta que ustedes me señalen si efectivamente les llegó la documentación que les envié. Esta documentación tiene que ver con la guía de autogestión del aprendizaje del curso Biología Animal de Invertebrados, con la cual vamos a trabajar, mejor dicho, con la que vamos a trabajar estas primeras semanas. De tal manera que es importante que nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a trabajar. Ya le dije en la clase anterior que en el concepto de la docencia invertida no hay clase frontal. Yo voy a revisar algunos conceptos de los que incluye el programa, pero va a estar en base a la guía y va a depender mucho de las dudas que ustedes tengan. Primera pregunta. ¿Recibieron el material que les envié? Jóvenes. Sí, profe, está todo lo que está en Moodle. Sí. Para la semana del 21 al 25. ¿O de la semana? No ¿Recibieron? recuerdo, pero sé que hay material.
¿Ya? Muy bien. Qué bueno. Lo segundo, ¿le dieron una mirada al material? Yo por lo menos no, profe, revisé si había algo, pero no revisé el material. O sea, como no le entiendo. Me dijeron que les había llegado el material. ¿Ya? La pregunta es si revisaron ese material, en el sentido de darle una leída y planificar el trabajo de hoy día. ¿Alguien hizo eso? ¿De los 6 de ustedes? ¿Nadie hizo eso? ¿O todos lo hicieron? Yo por lo menos, profe, no. Ya. A ver, Alejandra, ¿lo hizo? No, profesor, pero estoy revisando y Dígamelo es si lo esa hizo antes. Ahora no tiene mucho sentido revisarlo. Prefiero que se prueba, concentre. pero es puras actividades. ¿Ah? Son puras actividades ¿Así de ese es? material. ¿Sí? No, ¿Bastián hizo? ¿Camila? ¿Revisó el material? No, profesor, no lo revisé. Ok. Bueno, esta clase es corta, 45 minutos, y es importante porque es la clase que nos permite revisar lo que hicimos el día lunes y proyectar el trabajo de la próxima semana. Así que voy a asumir que ya la mayoría del curso no revisó el material. Le llegó, pero no revisó el material. ¿Cuál es el aprendizaje de esto? Es que hay que revisar el material. Y revisar, estoy diciendo yo, con mirarlo, y si hay algo que no se entiende, tanto en términos de las instrucciones que se les pide que haga, como en el contenido temático, lo resolvemos acá en clases. Pero como les dije, yo no les voy a hacer la clase clásica, la clase frontal, que ustedes, que yo hablo, y ustedes escuchan, porque tampoco pueden tomar apuntes. Ciertamente la clase la voy a subir una vez que esté grabada, y en estos momentos la estamos grabando. Bueno, en resumen, el documento que les envíe, que representa el plan de trabajo de la unidad 1 del curso, recuerden que el curso tiene 3 unidades, y por lo tanto ese documento representa eh, las 3, 4 primeras semanas de trabajo del curso. Este documento tiene las siguientes secciones. La sección 1, preguntas integradoras de la unidad. Se la voy a leer. Pregunta 1, ¿cuáles son las principales características del organismo animal que permiten diferenciarlo de los otros seres vivos? Segunda pregunta, ¿qué beneficios aportan los animales a los procesos naturales y al ser humano? Estas son preguntas integradoras, que se supone que usted al final de la unidad tiene que estar en condiciones de hablar sobre ella, explicarla. Tercera pregunta,
¿Cómo se fueron diferenciando los grandes tipos de animales a lo largo del tiempo? Cuarta pregunta. ¿Qué propiedades o características se usan para presentar un modelo organizado del reino animal? 5. ¿Cómo fueron los primeros animales? Y 6. ¿Qué importancia habría tenido la bilateralidad para la evolución del grupo de animales? Como dice el documento, al final de esta etapa usted debe estar en condiciones de comprender y, dada su condición de futuro profesor de ciencia, en condición de explicarlas a sus futuros estudiantes. La segunda sección se refiere a los tópicos o a los temas que vamos a cubrir en esta primera unidad. El organismo animal, caracterización general y arquitectura, principales funciones orgánicas, organización filogenética y taxonómica del reino animal, organización taxonómica del reino animal. Ahí hay una redundancia, porque está arriba. ¿Ya? Los subreinos Parazoa, Mesozoa y Eumetazoa, y los Eumetazoos radiados. Con los Eumetazoos radiados terminamos esta unidad. Tiempo para el trabajo, 4 semanas a partir de esta semana. Tipo de trabajo grupal en el desarrollo de las guías. Yo tengo acá como parte del grupo 3 personas, no más, pueden ser 2, pero como es un trabajo grupal cooperativo, no puede trabajar solo, tiene que trabajar con alguien más. 4 personas ya es mucho. El grupo, o sea, la exigencia de la guía, en términos de trabajo y dedicación, está pensado para 2 personas, para estas 4 semanas de trabajo, sin que necesariamente se abrumen. Ciertamente se van a abrumar si lo dejan todo para el final. Ciertamente se van a abrumar si no reciben, no leen, no miran, no conversan entre ustedes, los miembros del grupo ahora, respecto de los tópicos específicos. Ahí viene, no sé si existe el término, pero inventémoslo. Ahí viene la abrumación de parte de ustedes. Si no revisan el material para la clase, o bien dejan todo para el final. Cuando me refiero al final es los 3 o 4 días antes de la prueba o de la evaluación. Aquí hay un tema importante: fuentes bibliográficas de apoyo al trabajo. Bueno, puse los apuntes de clase, como dije, se lo voy a subir con la grabación de esta clase, pero obviamente no va a estar toda la materia que incluye las guías de trabajo. Esta es una clase invertida, donde yo medio el aprendizaje de ustedes, lo facilito. Y acá viene la bibliografía. Como ustedes no tienen acceso a los documentos en papel con los cuales nosotros siempre hemos trabajado, van 2 libros en versión electrónica que están disponibles para ustedes en la biblioteca de la Universidad de La Serena. Uno de ellos es un libro de biología general que está citado en el curso de biología general que hicieron, y este es Byers y otros, del 2013, Biología, Ciencia y Naturaleza. Ahí hay un capítulo sobre animales, y dentro de ese capítulo de animales hay un capítulo de animales invertebrados. Este puede ser un buen capítulo introductorio para ustedes. Para que no le parezca demasiado complejo meterse inmediatamente en un curso, en un libro de invertebrados. Pero adjunto un libro de una mujer
Mille, que se llama Invertebrados. Y finalmente hay una versión PDF, Hickman, Zoología, Principios Integrales, que está disponible en la sesión de laboratorio. El profesor Pizarro la subió. Y finalmente, Internet. Pero usted cuando trabaje con Internet tiene que tener cuidado de la información que está poniendo. Segundo, tiene que tener cuidado con el copiado y el pegado, porque yo me doy inmediatamente cuenta de cuando es copiado y pegado. Y por supuesto yo lo voy a sancionar. Y además tienen que tener presente que el copiado y el pegado es plagio. En algunas universidades, no en esta ciertamente, en algunas universidades el plagio es castigado, en algunos casos, repito, no en esta universidad, en algunos casos con una sanción severa para el estudiante. ¿Ya? Porque es castigado legalmente por apropiación de propiedad intelectual. A nosotros, institucionalmente hablando, a los profesores se nos tiene sugerido que no usemos versiones pirateadas de libros, porque, punto uno, el país tiene firmado convenios de respeto a la propiedad intelectual. Punto dos, Chile aparece como uno de los, frente a países como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Francia, etcétera, como unos países que no respetan la propiedad intelectual. Entiéndase, apropiación de inventos, apropiación de marcas de calidad, zapatillas, pantalones, etcétera, y libros científicos que tienen una propiedad intelectual. En teoría yo no puedo poner, por ejemplo, en una clase de ustedes una imagen obtenida de un libro si yo no tengo el permiso, una foto. Muchas fotos tienen limitaciones por registro de propiedad intelectual. Entonces nos sugieren que, y yo les transmito la sugerencia, que no usemos bibliografía que se puede interpretar como bibliografía pirateada, que bypassea la propiedad intelectual, porque eso es ética y jurídicamente o legalmente castigada. Entonces yo me voy a dar cuenta inmediatamente por el lenguaje, por la longitud, por un montón de detalles que yo uso, basado en mi experiencia fundamentalmente, cuando ustedes están recurriendo al copiado y al pegado. Pero tengo la gran duda de el nivel de expertizaje que tienen para trabajar con libros electrónicos. ¿Quiénes de ustedes ha trabajado con libros electrónicos? ¿Con PDF de un libro, profesor? ¿Ah? ¿Con PDF de un libro que está en físico? No. Los libros electrónicos, a ver, veamos una cosa. Primero, ¿quién ha accedido a libros electrónicos a través de la biblioteca de la universidad? No, profe, o Yo. sea, los libros que he utilizado yo los he descargado. ¿Quién dijo yo? Yo, Bastián. Ya, tú has accedido. ¿Quién más ha accedido? Bueno, tenemos 10 personas. Bastián ha accedido. O sea, tenemos nosotros que el 90% de ustedes no ha accedido a libros electrónicos. El libro en PDF es un libro digital. Y la mayoría de esos libros son libros pirateados. Con esto no quiero decir que no los usen. Si es el recurso que tienen, bueno, usen. Yo
estoy limitado para ponerlos dentro de la bibliografía, estoy limitado para subir esos libros PDF en Moodle. No lo puedo hacer, en teoría. ¿Ah? Porque estoy infringiendo la ley de propiedad intelectual. Si el libro es pirateado. Primero, todo acceso a un documento tiene un costo. No es gratis. El momento en que es gratis, significa que eso está pirateado en cierto grado. Por ejemplo, en el caso de la biblioteca electrónica, a la cual usted tiene acceso a través de la Universidad de La Serena paga por eso. Una suscripción para que usted y yo accedamos sin pagar el acceso. Lo mismo pasa, ¿no es cierto? La versión en papel, usted va y no paga por el uso de la versión en papel, es porque la universidad compró el libro. Estamos hablando que algunos libros valen, no sé, 80, 120 mil pesos. Libros de biología, sino más. ¿Ya? Bueno, para acceder a esta biblioteca, en principio es relativamente fácil. En teoría, digamos. Pero cuando uno se enfrenta, impresiona un poco y ahí uno tiene que estar hurgueteando y buscando a través del método del ensayo, el método del ensayo, el error, cómo acceder a la biblioteca. ¿Ya? Así es que ojo con eso. Después viene las actividades para el autoaprendizaje. En teoría, usted tiene que trabajar con estas actividades. Yo no sé si están conmigo en la pantalla. Las actividades de autoaprendizaje. Las actividades de autoaprendizaje están organizadas por clase. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5. Verán que algunas clases, como la 1, por ejemplo, es larga, la clase 2 es relativamente breve, la clase 3 es medianamente larga, breve, y la clase 5 es larga. Estas 5 clases corresponden a las 4 semanas de trabajo. Eso significa que hoy día, ¿no es cierto?, comenzamos, focalizada en ustedes, la clase 1. Entonces la clase 1 dice, reconozca en la diapositiva 1 los atributos de los animales que nos permiten diferenciarlos del resto de los seres vivos. La clase 2, señale las propiedades de la célula nerviosa y de la célula muscular. Note que solo los animales poseen este tipo de células. ¿Me está mostrando algún documento? Sí, señor, estoy leyendo el documento que se llama Guía de Autoestudio, que se lo subí. Ya. Porque se ve solo el PPT de fondo. ¿Qué es lo que están viendo ustedes acá? La presentación que dice el organismo animal. El organismo animal. Bien, Sí. excelente. Voy a... ¿Ven ustedes el organismo animal, verdad? Sí, profe. Ya, excelente. Ahí tenemos nosotros la diapositiva 1. ¿La están viendo? Seguro que sí. Sí, profe. Ya, reconozca de uno los atributos de los animales que nos permiten diferenciarlos del resto de los seres vivos. Entonces tenemos nosotros ahí, tengo una presentación donde están las características, ¿no es cierto?, de los monedas, de los protistas, de los hongos, de las plantas y de los animales. Ya.
En la columna de la derecha, en naranja, están las características de los animales, que tienen que ustedes, ¿no es cierto?, reconocer. Ya. Yo asumo que esto lo trataron ustedes en el curso de Biología General. Si no lo trataron en el curso de Biología General, entonces usted ahí hace un pequeño párrafo, ¿no es cierto?, no muy largo, respecto a las características generales que tiene el ser vivo llamado animal, o el organismo animal. Señale señale las propiedades de la célula nerviosa. Entonces, si usted revisa esta columna, se va a dar cuenta que los únicos que tienen célula nerviosa y célula muscular son los animales. Pero la propiedad de la célula nerviosa y la propiedad de la célula muscular la tienen que haber tratado en Biología General. Entonces, yo lo estoy diciendo, vaya a un libro de Biología General, el mismo Audesir, donde aparezcan las características de la célula muscular y la nerviosa, y escribe un pequeño párrafo. Y así va armando sus apuntes. Después dice, diferencie entre alimentación heterótrofa por ingestión versus alimentación heterótrofa por absorción. Este es un tema que también trataron en Biología General, pero aquí dice, ¿no es cierto?, respecto a los animales, heterótrofo por ingestión, en contraposición heterótrofo por absorción, que corresponde a los hongos. Que ustedes examinan el asunto. Y aquí ya señale dos ejemplos. Aquí estamos hablando de ejemplos específicos, entonces si se refiere a ingestión por, o sea, a nutrición por ingestión, alimentación por ingestión, un ejemplo específico de algún tipo de animal, por ejemplo. Y en el caso de alimentación heterótrofa por absorción, dos ejemplos les pide respecto de alguno, como se trata en los hongos. Son los hongos los que ingieren el alimento por absorción, que se alimentan por absorción, no por ingestión. Los dos son heterótrofos. Entonces me tendrá que poner un ejemplo de hongo. Pues de nuevo voy a ir a biología, libro de Biología General, ¿no es cierto?, a internet, y ve dos tipos de hongo, pues, dos especies de hongo. Son todos los hongos los que se alimentan por absorción. Pero no basta que me pongan los hongos. Ahí le estoy pidiendo dos ejemplos. ¿Ya? Aquí la cosa viene un poquito más complicada. La pregunta 4. Brevemente explique su comprensión de lo que es diseño corporal. ¿Ya? Ustedes van a tener laboratorio, ¿no es cierto? Y en las sesiones de laboratorio le pueden pedir al profesor, si no les queda claro, de la lectura pertinente donde los libros de consulta hablan de diseño corporal, o bien en internet se mete diseño corporal de los animales, o diseño animal, y no entiende la explicación, entonces le pregunta al profesor. O bien, en la clase que viene a continuación, ¿no es cierto?, la del día lunes, profesor, explíqueme lo que es este diseño corporal. Pero yo le voy a preguntar a usted, ¿usted averiguó primero qué es lo que es? O sea, dice en otras palabras, yo no quiero que usted llegue aquí sin haber hecho el esfuerzo. De la misma manera que yo parto del supuesto, porque tienen que haber analizado, ¿no es cierto?, en Biología General, que lo que es ingestión. O sea, no está dentro del programa que yo le explique qué es lo que significa ingestión. ¿Me entiende? Pero sí puedo explicarle que los animales se alimentan, que son heterótrofos por ingestión. Pero una vez que usted tenga la duda, pues yo antes, cuando usted me hace la pregunta, yo le voy a hacer una contrapregunta para ver si usted ha hecho el esfuerzo de responder por sí mismo. Y así sucesivamente. Y vamos a la clase 2, a la clase 3, como dije, a la clase 5. El código D
quiere decir diapositiva. Esta que tienen al frente es una diapositiva, la diapositiva 1. Ahora, yo no le voy a preguntar, ¿no es cierto?, que usted se aprenda de memoria todo este cuadro. ¿Ya? Porque porque este cuadro debieron haberlo analizado en biología general. Pero, ¿ya? Lo que yo espero es que usted tenga en su mente, es la parte del logro, tenga en su mente la cosa general. ¿Ya? Y si hay una pregunta de detalle, usted tenga la capacidad para ir a esta tabla. Digamos. Si ustedes me preguntan a mí, yo tampoco me sé de memoria esta tabla. Para mí eso es pérdida de espacio en la mente. Es recargar demasiado las neuronas, digamos, pretender aprenderse todo esto de memoria. Pero si yo le voy a preguntar, ¿no es cierto?, o el ejercicio va a estar basado fundamentalmente en los procesos mentales, a través de los cuales usted tiene que pasar. Si yo le hago clase, usted el único proceso mental que va a pasar va a ser memorizar toda esta cuestión, ¿ya? Y responder todo lo que ha logrado memorizar en una prueba. Ahí está la gran diferencia para que me vayan entendiendo entre la docencia frontal, la clásica, y la docencia invertida, porque en la docencia invertida se hace más énfasis en los procesos de estudio, los procesos de aprendizaje. Esos procesos son procesos mentales, ¿no es cierto? Funciones cognitivas, como le llaman los especialistas, complejas, mucho más allá que la de memorizar. Escuchar, anotar y memorizar. Escuchar, anotar y memorizar. Escuchar, anotar y memorizar. ¿Durante cuántos años? ¿N años, qué sé yo? La enseñanza básica, la enseñanza media, la enseñanza universitaria, imagínense. Y al final salimos sujetos que escuchamos, anotamos, memorizamos. Ahora las exigencias son distintas. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Al final, hay una actividad que se llama tesauro zoológico. Un tesauro es un nombre técnico para un glosario de términos. Uno de los propósitos, objetivos de este curso es que ustedes ya aprendan un manejo zoológico en las 3 unidades con las cuales nosotros vamos a trabajar. Primero, por la formación biológica que va a tener. Segundo, porque usted va a ser profesor de biología y ciencias. Y tercero, ampliar el lenguaje en términos del lenguaje que usa un ciudadano común y corriente, que tiene un perfil personal hacia la ciencia, en caso particular de la biología. Bien, al término de la cuarta semana de trabajo, o sea, al término del mes de trabajo nuestro, usted tiene que entregar un informe. ¿Ya? Ese informe, en el documento que le subí, se llama Anexo Protocolo para la preparación del informe. Este informe trae una serie de datos, de secciones, mejor dicho, datos generales, desarrollo, referencias consultadas en el desarrollo de todas las actividades que les pedí, y finalmente las indicaciones de cómo presentar el informe. Y este informe va autoreado por 2 personas o por 3 personas. Yo en principio prefiero 3 personas, excepto en el caso que queden 2 personas volando. Y no hay otra alternativa que hacer un grupo de 2 personas. Entonces, jóvenes,
tenemos el desafío de ir trabajando esta guía que se llama Guía de Gestión del Autoaprendizaje, Guía 1 de Gestión del Aprendizaje de la Biología de Invertebrados. Y el título de la guía es El organismo animal. Al final de esta guía, usted tiene que tener un concepto claro de lo que es un animal. Yo estoy seguro que si les pregunto ahora, claro, ustedes van a dar una descripción de lo que es un animal basado en un perro, en un caballo, en una vaca. Pero esos de partida son vertebrados. Aquí estamos hablando de invertebrados. Y segundo, cuando revisemos la diversidad de animales invertebrados que hay, se van a dar cuenta que de gatos, de perros, de caballos, de vacas, no tienen nada esos animales. El contexto del curso no solo está dentro del fundamento del perfil de egreso de ustedes como futuros profesores de biología, que está establecido en la malla curricular. El perfil el contexto del curso es, fíjense ustedes, lo que ustedes tienen que enseñar en primero medio, ¿ya? De biología, en primero medio. Yo no sé qué edad tendrán los niños en primero medio. Yo hace tiempo que dejé de hacer clases en enseñanza media. Yo hace muchos años. Pero me imagino que tendrán 12, 13 años, qué sé yo, 14 años, ¿no? La unidad donde tienen que enseñar ustedes comienza con las siguientes preguntas. Primero medio, biología. ¿Por qué hay tantas especies de organismos? Y en este caso nosotros nos tenemos que referir a los invertebrados. Podemos decir, ¿por qué hay tantas especies de animales invertebrados? Ya. Una pregunta mayor a eso es ¿por qué hay tantas especies de animales? Y en el curso de biología de invertebrados nosotros respondemos la pregunta, lo que dice relación con los invertebrados. En el curso de biología de vertebrados responden la pregunta que dice relación con los animales vertebrados. Y ahí, en algún momento, entonces, armamos la respuesta para por qué hay tantas especies de animales. Y más arriba es por qué hay tantas especies de organismos. Segundo, primero medio, de nuevo. ¿Cómo se explica la evolución de las especies? Nosotros en este curso no vamos a hablar de la evolución de la especie, porque ustedes tienen un curso especial de evolución, pero sí vamos a analizar cómo está estructurado el reino animal. Y las propuestas modernas de organización del reino animal están basadas en conceptos evolutivos. Yo no voy a explicar los mecanismos evolutivos, sino que me voy a remitir a describir la estructura del animal, del reino animal, basado en ciertas características de los animales que se estiman que tienen un fundamento evolutivo. Y tres, que es la que aplica especialmente a nosotros, si podemos tener una imagen ordenada de la diversidad de organismos. Entonces, el propósito mío es que tengan ustedes una imagen ordenada según las últimas propuestas de los zoólogos, una imagen ordenada del reino animal. Que las cosas en la naturaleza no han llegado al estado en que están aleatoriamente, sino que han habido fuerzas naturales que han ido estructurando lo que nos conocemos nosotros en estos momentos como reino animal. Por supuesto que la propuesta de organización del reino animal difiere mucho de la propuesta que tenía la gente en el medioevo, y también difiere mucho respecto a la propuesta que tenía la gente en la época de los griegos, de Aristóteles, Platón, esa gente. Y nada dice, ¿no es cierto?, que cuando ustedes están trabajando haya una propuesta distinta. Y yo les enseñé esta. ¿Ya? Y obviamente que si tienen que enseñar una propuesta distinta, en primero medio, biología, niños de 12, 13 años,
tendrán que tener los mecanismos para comprender, asimilar y enseñar sin problema esa nueva propuesta. Yo creo que no va a haber un cambio tan fundamental. A mí me enseñaron una propuesta y ahora tengo que enseñar otra, ¿verdad? Pero entre medio, en el momento en que yo la recibí como estudiante y el momento que la estoy enseñando como profesor, han pasado 30 años. Y en 30 años la ciencia ha cambiado mucho. Bien, son las 9:45, nos da el sistema un tiempito. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Yo por lo menos, profe, no tengo ninguna pregunta. Ya, qué bueno, muy amable en contestar. Además, porque si no me contestan, yo no sé efectivamente qué es lo que están pensando al respecto. ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Qué es lo que aprendemos hoy día? Primero, que tienen que revisar esta guía y organizar sus trabajos de tal manera que la clase del lunes sea altamente provechosa para ustedes. Ahí no queden con esa carga, ¿no es cierto? Que después, que bueno, aquí viene Caterina Flores cuando faltan un par de segundos para suspender la clase. Y segundo, yo poder explicar aquellas materias, aquellos temas con cierta tranquilidad, donde ustedes tengan problemas. O sea, no voy a explicar, por ejemplo, que la luna es esférica al nivel de ustedes. Porque ustedes todas las noches ven la luna cuando el cielo está despejado. Y sabemos que es esférica o aproximadamente esférica. ¿Ya? Sería una pérdida de tiempo. Entonces yo simplemente voy a decir, vea la luna. ¿Qué forma tiene la luna? Esférica. No va a entrar a explicar, ¿no es cierto? No tiene mucho sentido. Pero a lo mejor algunas cosas que ocurren dentro de la luna ya, ameritan explicación. Entonces yo le digo, mire, ¿cuál es su concepto de diseño animal? Usted mira un perro y me describe su concepto de diseño animal basado en el perro. ¿Ya? Y yo puedo decir, ¿no es cierto?, que usted cuando ve una vaca no la reconoce como animal porque en su mente tiene el concepto de perro. ¿Y para qué decir cuando ve un invertebrado? No lo reconoce como animal porque no se parece a un perro. ¿Me entiende? Entonces, esos son temas un poquito más complicados. Entonces, jóvenes, por favor, trabajen el material que les he subido, organicen su trabajo y así vamos a trabajar muy bien, sin problema. Profesor, una consulta. Sí, Nosotros, o sea, ¿usted va a trabajar con nosotros usando las dos clases que tenemos como sincrónicas o vamos a dejar una clase que sea asincrónica? mire, la grabación va a quedar como asincrónica, ¿ya? Pero, y yo se las voy a subir a la plataforma en la semana que corresponde. Por lo tanto, usted puede volver a la grabación tantas veces como la estime pertinente. Pero en lo fundamental, ¿no es cierto?, la clase, tal como la entendemos nosotros en sentido tradicional, va a ser esta. Pero, repito, esta va a estar basada fundamentalmente en las dudas que ustedes tengan. Y esas dudas tienen que proceder de la guía que yo llamo gestión del autoaprendizaje. Fíjense que el nombre no es casual, gestión del autoaprendizaje. Eso significa que usted se tiene que mover, se tiene que dinamizar, tiene que aplicar una serie de estrategias respecto de su propio autoaprendizaje. Por ejemplo,
Si el profe nos está mandando a los libros electrónicos, ¿sé usar yo los libros electrónicos? Entonces voy a tener que aprender a usar los libros electrónicos y con cierta eficiencia, con cierta rapidez, no con locura, ni con pánico, con dominio. Dominio, en este caso, dominio de la técnica. Recuerden que uno de los propósitos, ¿no es cierto?, además de todo este tipo de cosas, es que ustedes practiquen, aprendan, practiquen, ejerciten el uso de las TICs, las tecnologías de información y comunicación. Y el acceso a libros electrónicos es precisamente uno de los tantos formatos de la TICs. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos, chiquillas? No, yo no, profe. Eso Ya. era todo. ¿Le quedó claro la pregunta, verdad? Sí, profe. Ya está.